Una familia hacia la vida abundante, ¿sí? Y quiero que abra su Biblia en Tercera de Juan, verso 2, y vamos a leer algunos versículos de un versículo más bien dicho, el verso 2, y lo vamos a leer en varias versiones, ¿sí? Dice la palabra del Señor así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso dice la Reina Valera 60. Tercera Juan, verso 2, ¿no? Solamente hay un capítulo, ¿no? En la Reina Valera contemporánea dice: amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, a la vez que tu alma prospera. Dice la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. La NBI, la nueva versión internacional, dice así: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y la Dios habla hoy, la versión que es muy parecida a la latinoamericana, dice: querido hermano, pido a Dios que, así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y que tengas salud. Wow, tremendo. ¿Cuántos creen que este es el deseo de Dios? Amén. ¿Sí? Ahí donde está, cierre sus ojos, diga conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón. Quiero pedirte que hables a mi vida. Por favor, Señor, una palabra tuya puede cambiarme, restaurarme, sanarme, liberarme. Tienes toda mi atención, Señor. Dejo a un lado toda distracción y me concentro para escuchar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una familia hacia la vida abundante. Yo creo que una de las luchas que debemos tener como cristianos es que toda nuestra familia esté con Jesús, ¿no? Le hayan aceptado a Jesús. Que nadie de nuestra familia se quede por fuera, ¿verdad? Más aún ahora que sabemos que Jesús viene por segunda vez y está a las puertas. Sería muy doloroso saber que alguien de la casa se va a quedar. Tal vez algunos no sobredimensionan lo peligroso que es esto. Para muchos, tal vez esta parte, no sé si inocentemente no se dan cuenta lo peligroso, lo grave que es que alguien de la casa haya negado la fe y no esté comprometida con Jesús. Tenemos que recordar que la Biblia dice que el Señor viene por su iglesia. Y yo no sé qué pensaría usted si usted nunca más volviera a ver a un ser querido. A veces ese sentimiento que hay solo ocurre con la muerte, ¿no? Es un sentimiento medio raro, ¿no? Cuando alguien pierde un ser querido. Y hay un sentimiento como de, le volveré a ver, ¿no? Por eso hay llanto, ¿no? Por eso hay dolor, porque es como esa experiencia, ¿no? Un poco traumática, porque uno ve partir un ser querido y sabe que pues ya no lo va a ver. Pero cuando nosotros entendemos la Biblia, la vida cristiana, sabemos que lo vamos a volver a ver. No, lo vamos a volver a ver en la eternidad. Y esa es la esperanza gloriosa, ¿no? Esa es la esperanza eterna. Esa es la esperanza por la cual nos negamos a pecar. Nos negamos, aunque estemos tan cerca de la tentación, nos negamos a veces a decir: Señor, yo no voy a poder perder tremenda salvación. Ahora, hoy que estamos caminando en nuestra vida, usted vino a la iglesia, pregunto, ¿cuántos de sus hijos o de su familia no está en Jesús? Que con todos los logros que sus hijos o sus familiares pueden tener, si no está en Cristo, nada les sirve.
ellos pudieran gozar de un éxito, entre comillas, ¿no? De alguna profesión, de alguna empresa, pero si no está en Cristo, entonces ahí podemos decir que realmente nunca más le vamos a volver a ver. Si Jesús viniera ahora mismo y sus hijos no están con Dios, quiero que sepa que usted nunca más los va a volver a ver. Porque si el Señor viene y le arrebata a usted, pero su hijo o su familia o alguien del miembro de la casa no está en Cristo, entonces Él se va a quedar acá, la iglesia va a ser arrebatada, pero no solo eso, sino que cuando Él muera, va a ir a un lugar de tormento. Entonces es una separación eterna, nunca más. Ahora, usted no va a tener memoria en el cielo de esa persona, de ese hijo, porque sería un tormento, ¿no? Imagínense recordar a su hijo en el cielo y decir, ¿dónde está mi hijo? Usted estaría reclamando a Dios todo el tiempo, Señor, ¿dónde está mi hijo? Tráele a mi hijo. Pero la salvación es cuando se está con vida, porque ya después de la muerte no hay nada que hacer. Entonces nuestra lucha como padres, nuestra lucha como cristianos es lograr, como dijo la Biblia, que toda nuestra familia, que yo y mi casa y toda mi familia estemos escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Entonces, el deseo de Dios es que como familia aceptemos a Jesús en el corazón y debemos apoyarnos mutuamente en tener fe. La vida abundante, escuche, la vida abundante de una familia es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Muchas familias están equivocadas porque creen que la vida abundante depende de un título, de un cartón, de una situación económica, de un logro. Pero la verdadera vida abundante es lo que dice en 3 Juan verso 2, depende de adentro, que si somos prosperados espiritualmente, también vamos a ser prosperados económicamente. ¿Se puede prosperar sin estar bien espiritualmente? Sí. Por eso hay mucha gente corrupta que tiene dinero, por eso hay mucha gente mala que tiene dinero. Pero ese dinero, como dijo el mismo Señor Jesucristo, de nada le sirve al hombre ganar el mundo, ser grande, ser exitoso, tener muchos títulos, tener su ingeniería, su maestría, su PhD y lo que sea que pueda lograr, si no ha logrado tener una relación con Dios. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura, por ganar. Pablo, que era un gran teólogo, un gran estudiante, un gran filósofo, que había adquirido muchos títulos, muchas profesiones en su vida, un día esos cartones lo tiró a los pies de Jesús y dijo, todo lo tengo por basura. Mi mayor fe es ganar a Cristo, porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están escuchando, verdad? Pero hoy, escuche, hoy la sociedad, el mundo, el sistema, la corriente del mundo está enseñando a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestras vidas, que lo más importante es lo material, que lo más importante es tener un estatus, que lo más importante es tener una ideología que nos permita, ¿verdad?, sentirnos bien. Si soy feliz, si me da éxito, si me produce placer, eso es bueno. Pero el verdadero éxito viene de lo invisible hacia lo visible, de lo que no se ve hacia lo que se ve. Y Dios dijo, el hombre por la fe vivirá. No dijo que viviremos por dinero, por cosas externas. En la Biblia dice que vivimos por fe, no por vista. Y que debemos enseñar a nuestra familia a depender de Dios, a depender absolutamente de Dios. Se cree que más adelante en el mundo entero va a haber, ya estamos teniendo ciertos brotes, pero se habla de una crisis mundial ya no de virus o bacterias, sino una crisis global de hambre. Se viene una hambruna a nivel mundial. Así que por más que uno tenga lo que tenga, en Estados Unidos ya familias con títulos, con recursos, ya no tienen que comer, porque no hay que comer. Entonces,
el pecado o la crisis va a afectar a todo el mundo, sin importar si es alto o pequeño, si es rico o pobre, si es profesional o no es profesional. Eso afecta a todos. Pero cuando nosotros enseñamos a nuestra familia a depender de Dios y a depender en absoluto de la fe, entonces nosotros podemos ver milagros poderosos en medio de una crisis mundial. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso el Señor dijo que ningún éxito material, por grande que sea, podrá igualar a la riqueza espiritual que solo puede venir de Dios. No hay nada más frustrante para las personas, para las familias exitosas. Cuando llegan a su casa pueden ver todos sus logros, pero al final por dentro están vacíos. Cuando usted enseña a sus hijos que el éxito de ellos está en los logros personales que ellos puedan lograr, cuando ellos cierren la puerta y ya no hay aplausos, y ya no hay a quien atender, y ya no hay a quien le aplauda y quien le felicite, y llegue a su cuarto y está solo, se sentirá el hombre más vacío y más infeliz de su vida. Porque fuimos diseñados por Dios para ser espirituales. Por eso en 3 Juan dice: amado, si creces espiritualmente, yo te deseo que también crezcas materialmente y que tengas salud. Pero el apóstol Juan está poniendo la parte espiritual como primordial. Dice: yo deseo que seas prosperado espiritualmente. Pregunto en esta mañana, como familia, ¿cuánto estamos prosperando espiritualmente? ¿Usted ha visto la prosperidad espiritual en su familia? ¿Qué significa prosperidad espiritual en la familia? Significa que vemos resultados espirituales en nuestra familia. La prosperidad espiritual significa, escuche, que nuestra familia espiritualmente avanza. ¿Cómo sé que un empresario prospera? Porque su negocio avanza, hay más recursos. ¿Cómo sé que un estudiante prospera? Porque pasó de año, sacó buenas calificaciones, ¿verdad? La prosperidad se puede notar en las personas. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona espiritualmente está prosperando? Por los resultados. La prosperidad espiritual se ve porque esa persona está activa espiritualmente, está avanzando espiritualmente, que fue a Universidad de la Vida, pero ahora ya está en capacitación destino, está en una célula, está activa, entonces está prosperando espiritualmente. No podemos reprobar espiritualmente, retroceder espiritualmente, porque algún día eso va a tener consecuencias. No se sienta muy en paz cuando ve a sus hijos apartados de Dios. No se sienta muy en paz. Ay, no, mi hija es una linda, es una bella, es que es hermosa, es que usted no sabe, mi hijo es wow, pero no está en la iglesia. No se sienta feliz, no tenga tonta paz. No, yo sé que un día Dios le va a traer, un día. No, tiene que luchar, te tiene que perseverar. Y como dijo Pablo, si es necesario, fórzalos a entrar en el reino de Dios. Nuestra mayor preocupación no es que mi hijo llegue a ser exitoso materialmente, que Dios sí lo va a hacer. Porque si yo busco el reino de Dios y su justicia, Dios prometió que todo lo demás vendría como añadidura. ¿Cuántos me están escuchando? Mi mayor deseo e impulso en mi casa tiene que ser que mi familia ame a Dios y tema a Dios. Porque aunque yo me muera, si Dios me lleva antes, si Dios en algún momento dice: mi hijito, hasta aquí nomás, sepa que sus hijos no se van a perder, porque aman a Dios y temen a Dios. Vivimos en un mundo muy materialista, muy humanista, pero debemos entender que tenemos que proteger nuestra familia. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, ¿qué es la vida abundante? Es la combinación de valores espirituales, morales y materiales.
¿Qué es la vida abundante? Es la combinación de valores espirituales, morales y materiales. El Señor Jesús desea que podamos vivir una vida plena en todas las áreas, esperando por lo espiritual. No hay nada más tremendo ver una familia activa espiritualmente. Yo en este encuentro he visto familias, parejas metidas, trabajando para servir a Dios. No es que no tengan nada que hacer, separan su tiempo y pueden ver cómo Dios los empieza a bendecir, porque Dios no es deudor de nadie. ¿Qué hizo el papá de Henry Ford? ¿Sabe cuál fue la herencia del creador de los carros Ford? La mejor herencia que recibió este joven fue la fe. Cuando él creció, logró emprender una empresa. Pero él un día dijo, yo puedo quedarme sin nada. Si quieren, quítenme en todo. Pero nunca me podrán quitar lo que mis padres me sembraron, la fe. Les prometo que del polvo me vuelvo a levantar en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Verdad? Pero cuando hay personas que no tienen fe, hijos sin fe, les quitan el trabajo, se matan, se suicidan, se van del país, se acaba el mundo, es como que, no sé qué hacer. Hay una desesperación terrible. Pero el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos una vida plena en todas las áreas, empezando por lo espiritual. La obra redentora de la cruz fue completa. El Señor no solo conquistó salvación, recuerde, la cruz nos habla de la obra completa de Jesús. Por eso, cuando usted se mete con Dios, cuando usted le entrega su vida a Dios, de la cruz emana no solo salvación. Hay un concepto errado de la vida cristiana. No, pero es que muy religioso. No, es que a la iglesia, pero es que muy fanático. No, de la cruz, del sacrificio de Jesús, el Señor emana salvación, sanidad, provisión económica, restauración. El evangelio de Dios es completo. El que esté en Cristo es completo. El que esté en Cristo no falta nada. Al que esté en Cristo, Dios lo va a bendecir sobrenaturalmente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre su madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia. Escuche, la provisión está en Dios. La bendición está en Dios. No se desenfoque, no se maree, no engañe a sus hijos, no los haga creer que la profesión los va a bendecir, que el trabajo les va a bendecir. No, la Biblia dice, Primera de Corintios 8:9 dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes sean ricos en el nombre de Jesús. Todo lo que ellos adquieran es una añadidura. Dios los va a bendecir. Dios va a traer la provisión. Dios les va a dar sabiduría para administrar los recursos que Dios va a poner en sus manos. Pero es ver a nuestros hijos creciendo en el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como familia, tomados de la mano. Vamos adelante, hijos. Vamos, esposa, no se desanime. Vamos a buscar de Dios. No podemos descuidar. Sí, siga su estudio, pero no descuide a Dios. No descuide la célula. No descuide el servicio a Dios. Tenemos de aquí al mes de julio una convención. Qué lindo todos como familia ir a la convención, a esa fiesta espiritual, a disfrutar de un banquete espiritual, a renovar nuestras fuerzas espirituales como familia. Ayer hablábamos con Julio y me hacía una reflexión, hermano Julio, y decía, yo entendí algo, pastor. Dijo, la próxima vez que yo vaya a una convención, yo no voy a ir solo, ni con mi esposa nada más. Yo quiero que toda mi familia vaya.
porque entendió la riqueza que hay en que como familia todos hablemos el mismo lenguaje. Qué lindo es sentarnos en casa y todos hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Llegamos del trabajo, de los estudios, pero hablamos del lenguaje. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué te habló Dios la mañana? ¿No? El devocional estuvo tremendo. ¿Y cómo va tu célula? ¿Y cómo van tus estudios en capacitación de estilo? Estamos hablando un lenguaje de fe que nos va a producir prosperidad en cualquier momento en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, ¿quién es poderoso? ¿Quién es poderoso? ¿Su jefe? ¿El presidente? ¿Quién es poderoso? ¿El trabajo? ¿Los estudios? ¿Quién es poderoso? Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Tremendo versículo. Él hace más abundantemente. Usted pidiendo un carrito y Dios le da un carrazo. Usted pidiendo una casita y Dios le da una casota. Usted pidiendo un trabajito y Dios dándole un trabajote. Usted pidiendo un negocito y Dios dándole un negociazo. Porque Dios le da más abundantemente que lo que usted pide en el nombre de Jesús. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios que amamos. Entonces, ¿cómo alcanzar una vida abundante llena de bendiciones? ¿Cuántos quieren saber? La palabra abundancia viene del griego periseia, que significa sobreabundar, plenitud, una medida sobreabundante, algo por encima del ordinario. A mí me impacta, pero en la Biblia la palabra abundancia aparece siempre. Y aparece donde Dios pone la mano. 5 panes, 2 peces y le vino la abundancia. Cuando Pedro fue a pescar y nada había conseguido con su capacidad, con su profesionalismo de ser pescador, con su forma hábil de hacer las cosas, y vino y no logró nada, un día vino Jesús, le dio la palabra y dijo, mete la red nuevamente. Y Pedro dijo, está bien, yo ya hice mi esfuerzo, en tu palabra echaré la red. Y vino la abundancia. Pero no solo abundancia, vino la sobreabundancia. Dice que la barca se hundía de tantos peces. Que Pedro tuvo que llamar a 2 vecinos, amigos, vengan, 2 barcas más para compartir, porque era demasiada la abundancia. No sé si usted me está entendiendo, Dios es el Dios de la abundancia. El único que le gusta que ande en escasez es el diablo. El único que no se alegra cuando usted prospera es el diablo. El único que critica cuando usted prospera es el diablo, porque Dios es el Dios de la abundancia. Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte. Ese es el Dios que usted y yo le servimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? Pero ¿cómo viene esa abundancia? ¿Cómo viene esa vida plena? Primer aspecto, dependencia absoluta de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos dependen absolutamente de Dios? ¿Qué significa una dependencia absoluta de Dios? Que yo no hago nada sin consultar con Dios. Que lo primero que yo hago la mañana es ponerme de rodillas, que cuando yo voy al negocio, a abrir mi negocio, lo primero que hago es orarle a Dios para que Él me bendiga. Que cuando voy a hacer un negocio, a quien le consulto es a Dios. Dependencia absoluta de Dios. Génesis 17:1 dice, y era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham conoció a Dios como el Shaddai, esto es el Dios que nutre o que suple todo lo que necesitamos. Shaddai, el Shaddai significa el que da todo lo que usted necesita. Abraham conoció al Dios que le podía suplir todo lo que él necesitaba. La palabra él significa todopoderoso y Shaddai significa pecho o hace referencia a una madre que nutre con su pecho.
Debemos saber cuál es la fuente de nuestra provisión. No son nuestros jefes, no son nuestros padres, es Dios. Encomienda a Jehová tu camino y Él te prosperará en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos me están escuchando? Él quiere bendecirnos. Cuando usted consulta con Él, cuando usted bendice su negocio, bendice su familia, pone a Dios en primer lugar. Cuando usted dice, no, este es domingo, hay que ir a la iglesia. Pero ¿y el negocio? No, es domingo y hay que ir a la iglesia. Dios es primero, eso es dependencia a Dios. Hay discipulado, hay que estar ahí. No, pues que el día miércoles, la noche es lo que más se vende. No, dependencia absoluta de Dios. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi bendición? De Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. El que hizo los cielos y la tierra, ¿no podrá bendecirte? ¿No podrá prosperarle? El que dijo, mío es el oro, mía es la plata, ¿acaso no le podrá pagar las deudas? Pero no hay dependencia a veces absoluta. En cualquier problema, lo primero que hacemos es confiar en los hombres. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me presta? ¿Quién podrá ayudarme? Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Abraham determinó un día confiar absolutamente en Dios. Desde el primer momento que Dios le llamó a Abraham, él determinó confiar en él. Porque le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, deja de depender de tu familia y ven a la tierra que yo te mostraré. Depende de mí y yo te bendeciré. ¿Cuántos me están escuchando? En Génesis 14, del 22 al 23 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma y dice, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Abraham hizo un pacto de dependencia de Dios, determinó a creer que Dios era su única fuente de provisión. Abraham sabía que las riquezas y los recursos provenían de la mano de Dios. Por eso se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de su época. Abraham conoció al Dios, a Dios como el Dios Shireh, el Dios proveedor, el Dios que provee. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Segundo aspecto, ¿cómo puedo vivir una vida de abundancia? Poniendo en orden las prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Hermanos, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo primero que usted ha puesto en su vida? ¿Qué es lo primero que hace usted en el día? Mateo 6:33, usted lo puede subrayar en su Biblia, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Dios está mintiendo, engañando o es la verdad? ¿Aló? ¿Es verdad ese versículo? ¿Usted lo cree? ¿Usted sabe que eso es cierto? La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todo aquel que decide poner a Dios en primer lugar, lo demás simplemente vendrá por añadidura. Por nada tienen que estar afanados. Tercero, no se deje dominar por la avaricia. Salmo 62:10 dice, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Salmo 62:10. La Biblia dice en el libro de Santiago que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. La palabra avaricia significa apego excesivo a las riquezas. Dios quiere bendecirnos económicamente, pero cuando todo se vuelve avaricia, es imposible que Dios nos pueda bendecir. La avaricia es una forma de idolatría. Es la adoración al dinero. El Señor dijo que solo hay dos señores: Señor Dios o el Señor dinero, que se lo conoce como mamón. La palabra mamón es amor al dinero.
pero que realmente es un Dios. La avaricia es una forma de idolatría. Cuando tú pones tu negocio antes que Dios, estás idolatrando. Cuando pones tu trabajo antes que Dios, estás cayendo en idolatría. ¿Están conmigo? Un cuarto aspecto, siendo fieles mayordomos. Mateo 20, capítulo 25, versos 20 al 21 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Debemos ser fieles administradores de los recursos de Dios que Él nos ha confiado. Así añadirás mayores responsabilidades a nuestras vidas. El propósito de los talentos, escuche, no es trabajar como esclavos, es trabajar con excelencia. El deseo de Dios es que administres con sabiduría, que seas guiado por Dios, que pongas lo que hablamos anteriormente en orden, poniendo a Dios como la dependencia total a Dios, el primer lugar a las cosas de Dios, pero también administrando con sabiduría lo que Dios te ha confiado. Pidiéndole a Dios que lo que Dios te ha puesto en las manos se multiplique sobrenaturalmente. El propósito de los talentos, debemos enseñar a nuestra familia, es que puedan ser usados con sabiduría, que se multipliquen, pero que glorifiquen a Dios. Si lo que Dios te ha dado no glorifica a Dios, es peligroso porque te arrastra y te aleja de Dios. Dios siempre premia a aquellos que tienen éxito en lo que se les ha confiado, pero también avergüenza a aquellos que se dejan dominar por el temor y son negligentes. Por eso les quitará lo poco que tienen y les dará al que tiene éxito. Por eso uno dice: ¿por qué este hombre tiene más? Dios le confía a aquellos que son responsables, diligentes, hacen un excelente trabajo. Tienen su negocio impecable, limpio, hacen las cosas bien. Cuando tienen que darle a Dios su prioridad, le dan a Dios. Pero cuando tienen que trabajar, son excelentes en lo que hacen. Mire que Dios no está diciendo que seamos vagos. Mire que Dios no está diciendo que no estudiemos. Seamos excelentes en lo que hacemos, sin descuidar nuestra relación con Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Entonces, ¿cómo recibir la vida abundante? Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, note la palabra, y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiere Jesús? Que tengamos una vida abundante. Diga conmigo: abundante. Diga: abundante. Diga: Dios es el Dios de la abundancia. Dígale al que está a su lado: Dios te quiere dar en abundancia. Lo opuesto a la vida es el robo, la muerte y la destrucción. Esto es lo que hace el pecado. Cuando uno entra en pecado, atrae la muerte, el robo, la destrucción. Cada uno de nosotros no permitamos ser engañados por el enemigo y ser seducidos por el pecado para perderlo todo. El pecado, tarde o temprano, el apartarnos de Dios, tarde o temprano va a traer robo, muerte y destrucción. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan una vida abundante, una maravillosa vida como familia, disfruten de las bendiciones de Dios. La riqueza de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Romanos 12:2 dice que debemos renovar nuestros pensamientos. El hombre es la suma de los pensamientos. Por tal motivo, usted debe abrir su mente a la revelación de la palabra. Usted debe creer lo que Dios ha dicho. Usted puede confiar en la palabra de Dios sin temor a fracasar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando usted confía en la palabra de Dios, su mente será renovada. No permita pensamientos de pobreza, de escasez, de ruina, de fracaso, de frustración. Tenga pensamientos de abundancia, de diligencia. Haga las cosas bien. Renueve su mente. Dígale: Dios, dame ideas creativas. Dame un negocio creativo, Señor. Dame ideas para prosperar, para avanzar, Señor.
pero nunca para descuidarme de ti. Todo lo que me aleje de ti me puede llevar al fracaso. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Solo a través de la cruz podemos conquistar nuestra vida abundante. Es Jesús el que canceló todas las maldiciones y todos los argumentos que había en nuestra contra. Por tal motivo debemos andar en la renovación de nuestra mente a través de la palabra. Cuando usted lee esta palabra, medite en esta palabra de día y de noche, su mente se renueva, produce fe, se produce una actividad espiritual. Uno dice, no, yo sé que Dios me puede dar. Yo sé que Dios, voy a poner en manos de Dios este negocio, voy a poner en manos de Dios mis hijos, voy a poner en manos de Dios esta empresa, y de pronto todo empieza a florecer. ¿Por qué? Porque Dios es experto en la abundancia, en el nombre de Jesucristo. ¿Puedes darle un aplauso fuerte a Jesús? Termino con esto. Un hombre llamado Colgate llegó a tener una de las empresas más poderosas que hasta el día de hoy sigue funcionando. Pero este hombre un día determinó lo que hoy hemos visto: poner a Dios en primer lugar, saber cuáles son sus prioridades, administrar con sabiduría y excelencia lo que Dios le ha confiado. Y toda esa dependencia le llevó a creerle a Dios que Él era el que le podía bendecir. Por eso él, de todos sus negocios, él apartaba inicialmente un 10%, luego fue un 15%, hasta que llegó, creo, hasta el 30%, que es lo que él invierte en la obra de Dios, en la obra de la iglesia. Y es una empresa que ha permanecido por el tiempo. Mire la herencia que él dejó a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones. No fue dinero, fue fe. Les heredó una empresa, pero si no les hubiera dejado los principios, la empresa hubiera fracasado. ¿Cuántos hijos heredan negocios, empresas, y al cabo de poco tiempo los despilfarran y fracasan? La mejor herencia que usted puede dar a sus hijos es la fe, es la confianza en Dios. Que pase lo que pase, ellos seguirán adelante y prosperarán en el nombre de Jesús. Si fuiste bendecido con este mensaje, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti y comparte con un amigo que necesita aliento. Si necesitas oración o consejería, llámanos al 098-7844-242. 098-7844-242. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Centro de Avivamiento Mundial Riobamba, Ecuador.